Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy día, domingo, 22 de agosto, ya casi terminamos este mes, un domingo más, y cerramos también nuestra serie Si reconstruimos con Dios, todo es posible. Esta serie la empezamos hace 2 domingos atrás y hoy día continuamos con nuestra serie en base al profeta Ageo. Si reconstruimos con Dios, todo es posible. Ahora, me gustaría hacerte esta pregunta. Quizás tú plantees esto: ¿es mi vida un caos? Puedes tener una serie de respuestas, pero quizás puedas plantearte esta otra alternativa. Mi vida está bien, pero ¿podría ir mejor? Entonces, tenemos dos posibilidades. Mi vida es un caos y mi vida está bien. En ambos vamos a encontrar un factor común. Si tu vida es un caos, si mi vida es un caos, esto puede cambiar sí o sí. Y el único que puede cambiar tu vida y mi vida es Cristo Jesús. Ahora tú te preguntarás, bueno, mi vida está bien, vivo bien, sin ningún problema, ¿pero podría estar mejor? Por supuesto que sí. Con Cristo y en Cristo, nuestras vidas que van bien podrían estar muchísimo mejor. Entonces, no importa si está mal, si es un caos, no importa si está bien. En ambos casos, que son escenarios antagónicos, en ambos casos va a estar muchísimo mejor si Cristo está en el centro de tu vida. El tema para esta tarde es en base al capítulo 2 del libro de Ageo, del versículo 10 hasta el versículo 19, el tema es reconstruyendo mi propia casa. Entiéndase, reconstruyendo mi vida personal. La serie, que de manera general se titula Si reconstruimos con Dios, todo es posible, lo primero que vimos fue reconstruyendo la casa de Dios. Todo el capítulo 1 habla de este tema de reconstruir la casa de Dios, razón por la cual ellos regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo, la casa de Dios, pero dejaron eso de lado y se preocuparon en reconstruir su propia casa. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y somos casa de Dios. Tenemos que reconstruir también nuestra propia casa. Lo segundo que vimos la semana pasada es construyendo un futuro mejor, porque no todo termina aquí. Tenemos una expectativa mesiánica. Cristo viene por segunda vez y viene a restaurar su reino. Y somos parte nosotros de ese reino. Ese es un futuro mejor. Construyendo ahora un futuro mejor. Eso vimos la semana pasada, Ageo capítulo 2, versículo 1 a 9. Ahora vamos a tratar reconstruyendo mi propia vida, la que vamos a decir. Mi propia casa, mi propia vida. Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. Y cerramos esta serie la próxima semana hablando de esperando lo mejor. Sería capítulo 2, versos 20 al 23. Ahora, si nosotros decimos que reconstruyendo mi propia casa, mi propia vida, es lo que vamos a tocar ahora, la pregunta que surge es, ¿pero cómo? ¿Cómo reconstruyo mi propia casa? ¿Cómo reconstruyo mi propia vida? Y eso lo vamos a ver justamente en el capítulo 2 de Ageo, versículos 10 al 19. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Ya deben ustedes tener su Biblia ya siempre ahí con un separador, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 19, casi el resto del capítulo, dejando para la próxima semana del versículo 20 al 23. La palabra de Dios dice: en el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron sí.
Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y dijo Ageo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que ofrecen, inmundo es. Entonces, en estos versículos, nosotros vamos a encontrar esta respuesta a esta afirmación, reconstruyendo mi propia casa, mi propia vida, pero ¿cómo? En primer lugar, haciendo dos preguntas incómodas. En estos versículos del 10 al 14, vamos a encontrar dos preguntas muy incómodas que Dios hace a través del profeta Ageo. La intención de estas preguntas incómodas que van hechas, como vamos a ver en un momentito, hacia los sacerdotes, hacia los levitas, tiene intención de que el pueblo que esté escuchando estas preguntas entren en un proceso de reflexión y entiendan exactamente qué es lo que Dios está tratando de decir al cuestionar a los levitas, los encargados de alimentar espiritualmente a su pueblo, los sacerdotes, los levitas. Muy bien, entonces, en el verso 10 dice, en el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío. Este día 24 del mes noveno es exactamente el 18 de diciembre de 1520 a.C. Es decir, casi 2 meses después de la última palabra que Dios había dado al profeta Ageo. Capítulo 2, verso 1. En el día 21 del mes séptimo, exactamente 17 de octubre del 520. Entonces, 2 meses después, Dios vuelve a través del profeta Ageo a dar palabra de Dios, mensaje hacia su pueblo. Es decir, Dios sigue trabajando con estas personas que llegaron a reconstruir el templo, las murallas y la ciudad. Ahora, versículo 11 dice, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Nuevamente, las preguntas que Dios va a hacer, las dos preguntas incómodas que Dios va a hacer, están dirigidas a los sacerdotes, porque ellos deberían dar las respuestas correctas, porque ellos son los encargados de alimentar de la vida espiritual del pueblo de Dios. Entonces, estas preguntas van dirigidas a los sacerdotes. Pregunta primera en el versículo 12. Si alguno lleva carne consagrada en la falda, imagínense la vestimenta de los sacerdotes, que ellos también llevaban de lo que se ofrecía en el altar, llevaban parte para a sus propios alimentos. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con la falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, es decir, cuando se está movilizando con la comida consagrada, esta carne está siendo consagrada en el altar, y eso era correcto. Y era correcto también que de alguna de estas ofrendas o estos sacrificios el sacerdote pudiera llevar para su propio alimento. También podía llevar el que ofreciera. Pero ahora el sacerdote está llevando estos alimentos. Y cuando está caminando alguna parte de su manto, toca algún alimento, como ponen acá, por ejemplo, pan, alimento cocido, vino, aceite, etcétera, o cualquier otro alimento. Si toca cualquier otro alimento, cualquier otra cosa, eso que está tocando, entonces se convierte en consagrado, está consagrado, y los sacerdotes correctamente respondieron y dijeron no, lo que toquemos no está consagrado lo que se llevó al altar y delante del Señor se consagró, eso es lo consagrado, la carne es lo consagrado, lo que nuestra vestimenta toca no es consagrado. La primera, entonces, esta pregunta apunta a la santidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Versículo 13. Y Ageo dijo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver, vamos a poner en contexto,
si algún sacerdote, algún levita que está sirviendo y ha tocado un cadáver, cuando toca un cadáver, entonces el sacerdote levita se convierte en inmundo y tendría que hacer todo un rito de purificación. Entonces, en ese contexto dice, si algún sacerdote o levita, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, es decir, el pan, el alimento cocido, el vino, el aceite, cualquier otro alimento, si toca algo, a alguien que es inmundo por haber tocado, un sacerdote por haber tocado un cadáver, ese sacerdote, entonces cuando toca algo, la pregunta es, ¿quedará inmundo lo que ha tocado? Y los sacerdotes, los levitas, responden correctamente. Y dijeron, quedará inmundo. La segunda pregunta tiene que ver con la impureza. La primera pregunta tiene que ver con la santidad, con los ritos sacrificiales. Y la segunda pregunta tiene que ver con tu calidad, con la impureza, ¿no? Ahora, fíjate el versículo 14. Entonces, volviendo a hablar Ageo, dijo, así es este pueblo, así es esta nación delante de mí. Ahora, lo que está diciendo Dios a su pueblo es que, así como estas ilustraciones grafican la santidad y grafican la impureza, y cuando están siendo impuros, todo lo que toque es impuro, entonces el pueblo de Dios es un pueblo impuro, porque no es importante los ritos y los sacrificios, porque tienen un objetivo común. Lo que importa entonces es cómo están ellos, de puros o impuros. Y si están impuros, cualquier cosa que toquen, entonces se convierte también en impuro. Por ejemplo, dice, verso 14, entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo, así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Lo que aquí ofrecen es inmundo. Es decir, lo que el pueblo está haciendo, están reconstruyendo el templo. Lo que el pueblo está haciendo no está agradando a Dios, porque son manos inmundas, son manos que están contaminando. Dios está pidiendo a su pueblo que reconozca que ellos en ese momento son personas inmundas, así como el sacerdote que toca algo inmundo, lo que toca se convierte en inmundo, ellos también, si no están consagrados a Dios, cualquier cosa que ellos toquen se convierte también en inmundo, que no agrada a Dios. Ahora, por eso decimos que la religiosidad no cambia a las personas. La gente puede ser lo más religiosa que quiera ser, pero por el hecho de hacer actos religiosos, no cambia. Sin embargo, un corazón transformado por la palabra de Dios sí cambia a las personas. Realmente, cuando experimentamos este cambio por la palabra de Dios, no cambian nuestros actos. Los actos son exteriores. Lo que cambia es nuestro corazón, y con ese corazón transformado es que nuestros actos se vuelven actos puros. ¿Por qué? Porque mi corazón está puro. Pero si mi corazón no ha sido transformado, cualquier cosa que yo haga, por más bueno que aparente ser, no agrada a Dios, porque es un acto contaminado. Nuevamente, si mi corazón ha sido transformado, está puro, no está contaminado, ha sido regenerado por la obra de Cristo en la cruz, entonces lo que yo hago agrada a Dios. No por lo que hago, sino porque viene de un corazón transformado. Entonces, la santidad no se transfiere, pero la impureza sí. La santidad no se transfiere, pero la impureza sí. Ahora fíjate, te lo voy a plantear desde otra manera. Fíjate, escucha esta pregunta. ¿Puede un hombre sano contagiar su salud a un hombre enfermo? La respuesta es no. Un hombre sano no puede contagiar su salud a un hombre enfermo. Ahora escucha la otra pregunta. ¿Puede un hombre enfermo contagiar su enfermedad a un hombre sano? Sí, por supuesto que sí. Por eso es que andamos con mascarillas ahora en el tema de la pandemia, para no ser contagiado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que vivir siendo hombres y mujeres
transformados por la palabra de Dios. No nos enfoquemos en los actos religiosos. Tienen su lugar cuando son realizados por un hombre o una mujer que ha transformado su corazón a través de la palabra de Dios. Te lo planteo de otra manera. Los actos religiosos seguirán siendo actos religiosos si es que ese corazón sigue siendo un corazón pecaminoso. El corazón que no es cambiado por la obra de Cristo en la cruz sigue siendo un corazón pecaminoso. Y los actos de un corazón pecaminoso es como lo que acaba de decir Dios a través del profeta Ageo. Son actos inmundos. Sin embargo, si ese corazón pecador ha sido regenerado por la obra de Cristo en la cruz, cualquier cosa que hace es algo que agrada a Dios. Es algo que llega como aroma agradable, como dicen Romanos capítulo 12. Llega como ofrenda, como aroma agradable, porque viene de un corazón regenerado. Entonces, reconstruyendo mi propia casa, mi vida, como en primer lugar, haciéndome dos preguntas complicadas. ¿Cómo estoy en mi santidad y cómo estoy en mi vida de pureza? Santidad puede entenderse en el contexto no de salvación, sino de actos religiosos. Puedo estar bien en los actos religiosos, pero si mi corazón está contaminado por el pecado, cualquier cosa que haga no vale. Tengo que estar con un corazón puro. Y la única forma de tener un corazón puro es aceptando a Cristo como Señor y Salvador y dejando que Él transforme, limpie este corazón impuro en un corazón puro. Ahora, en segundo lugar, reconstruyendo mi propia casa, mi vida. ¿Pero cómo? En segundo lugar, reflexionando en cómo estás viviendo. ¿Quieres reconstruir tu casa, tu propia vida? Entonces, reflexiona en cómo estás viviendo. Versículos del 15 hasta el 17. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí como viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Reflexionando en cómo has estado viviendo. Voy a leer esa misma porción, pero en otra versión que es Nueva Traducción Viviente. Versículo del 15 al 17. 15 al 17. Miren lo que les pasaba antes de comenzar a edificar los cimientos del templo. Es decir, miren cómo estaban viviendo antes de empezar a edificar, a reconstruir el templo. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, no rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Entonces, primero hay el llamado del profeta Ageo. El profeta Ageo, versículo 15, está diciendo, ahora pues, considerad bien esto. Esta frase que se repite en el versículo, acá lo tengo anotado, versículo 5, capítulo 1, verso 5, dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Esto se va a repetir en el versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Nuevamente se repite en el versículo 15 que estamos leyendo, y en el versículo 18 se vuelve a repetir, pero 2 veces. Eso será la próxima, poco más adelante. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante. Y luego al final dice, considerad bien. Esta frase, esta expresión, en el idioma hebreo,
tiene este sentido de reflexiona bien, considera, piensa en lo que estás haciendo. Vamos fíjate cómo lo dice acá, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que les pasa, lo que les pasaba antes de comenzar. Mira lo que les pasaba antes de. Esa es la idea. Mira lo que les pasaba antes de. Reflexionen, mediten, miren hacia atrás, miren lo que han estado haciendo antes de. Y es un punto también para nosotros. Medita, mira cómo estás viviendo antes de. Mira lo que estás haciendo hasta este momento. Tu vida es un caos. ¿Qué estás haciendo? Vives excelentemente bien, pero puedes estar mejor. ¿Qué te falta? ¿No? En ambos casos es Cristo Jesús. Sin embargo, cuando el profeta Ageo, inspirado por Dios, le dice a su pueblo, consideren bien esto desde hoy en adelante, significa párense ahora, miren hacia atrás, miren lo que han hecho y miren lo que viene hacia adelante. Seguimos, versículo 15. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, antes de empezar a reconstruir, ustedes iban y trataban de hacer cosas, pero no lograban obtenerlas. Ustedes se esforzaban por conseguir alimentos, por conseguir trabajo, por hacer cosas, pero no les iba bien, ¿no? Este ejemplo de venía alguno a un montón de 20 medidas, o sea, venía alguien a conseguir 20 y solo conseguía 10. Venía alguno a lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Es decir, por más que se esforzaban, no lograban obtener lo que querían. Ponte a pensar, estás esforzándote en hacer muchas cosas y no estás consiguiendo lo que quieres. ¿Por qué? ¿Por qué te esfuerzas tanto y no logras lo que quieres hacer? Hay una razón, y esa razón es lo que Dios quiere mostrarte. Versículo 16 y 17. Fíjate lo que hizo Dios. Os herí con un viento abrasador, con añublo y con granizo. Añublo es una especie de hongo que ataca a las plantas, ¿no? Es como que ataca a las plantas y las corroe, las mata. Entonces, os herí con viento abrasador, con añubio y con granizo en toda obra de vuestras manos. En todo lo que ustedes hicieron, yo les he ido, vamos a decirlo coloquialmente, he ido malogrando cualquier cosa que ustedes estaban haciendo, ¿no? Ahora, tú te preguntas, pero wow, Dios es tremendamente malo. ¿Cómo es posible que Dios dice, os herí con viento abrasador, con insectos, con granizo, ¿no? En cada tarea que ustedes hagan? Bueno, la manera que estás viviendo no agrada a Dios. Cuando la manera que tú vives no agrada a Dios, Dios quiere corregirte. Algunos dicen Dios te castiga, pero fíjate, como papás, como padres, cuando nuestros hijos no hacen lo que es correcto hacer, ¿qué hacemos? Les hacemos fiesta, loa, hoy qué bien, sigan así, van a ser unos tal por cual. No, les corregimos. Les quitamos algunas cosas para que reaccionen, el teléfono, la tablet, la computadora, dejar de ver algo, o no salir, qué sé yo. ¿Por qué? Porque les odiamos, no porque les amamos. Dios, porque ama a su pueblo, les estaba mandando señales para que ellos recapaciten. Dios les estaba mandando voces de gritos de auxilio. Oye, deténganse, paren, no están viviendo de manera correcta, no están agradándome en las cosas que están haciendo, por eso no les estoy bendiciendo, porque ustedes no viven de la manera que me agrada a mí, viven sus vidas como ustedes quieren, apartados de mí. Ustedes tienen que regresar a mí. Y la manera pedagógica que Dios utilizaba era, si sembraban una cosecha para 1000, les daba solamente 20. Si iban a producir vino sobre 50, les daba solamente 10. ¿No? Las cosechas venían en menor cantidad porque Dios quería que su pueblo regresara a Él. ¿Cómo lo sé? Mira, fíjate. Versículo 17. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí. Pero ninguno de vosotros me buscó. Pero ninguno de vosotros preguntó, Señor, ¿qué está pasando? Cuando puse esas cosas,
dice Dios, las puse para que ustedes voltearan a mirarme, voltearan a buscarme. Pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Entonces, si nosotros queremos reconstruir nuestra casa, nuestra vida, lo segundo que tenemos que hacer es reflexionar en cómo hemos estado viviendo. Y vivimos exactamente como está diciendo Ageo a su pueblo, ¿no? Vivíamos de espaldas a Dios, vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos, pero ahora Dios le dice, alto, paren. Miren cómo han estado viviendo antes de reconstruir. Miren cómo hacían. Ustedes sembraban, no les salía bien, cosechaban tampoco, preparaban, buscaban vino. Todo lo que ustedes hacían no era bendecido intencionalmente por mí, porque yo quería que ustedes me busquen para reconciliar esa relación. Si algo no está bien en tu vida, es quizás Dios que te está tratando de avisar de que, hey, búscame. Yo quiero que te vaya mejor. Pero no buscamos a Dios. Le rechazamos. A veces nos volvemos mucho más duros en las cosas del Señor. Cuando Dios hace y permite que pasen esas cosas, porque Él quiere que le busquemos, que nos volvamos hacia Él. Pero como aquí, ninguno se volvió a Dios. Ahora, si estoy tratando de reconstruir mi casa, mi propia casa, mi vida, lo primero que tuvimos que hacer es hacernos dos preguntas incómodas. Lo segundo es reflexionar en cómo estamos viviendo. Y lo tercero que tenemos que hacer es obedecer a Dios en todo. Fíjate, los dos últimos versículos, 18 y 19. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien. Verso 19, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granero y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Versículo 18 nos muestra allí que dice, pero considerad bien desde hoy día. Es la misma fecha del versículo 10, 18 de diciembre del 520. De hoy en adelante, dice, desde hoy, desde el día que se pusieron los cimientos en el templo del Señor, o sea, desde que ustedes comenzaron a obedecerme, desde el día que ustedes comiencen a obedecerme, les irá bien. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien. Reflexionen que, fíjense, cuando ustedes me obedecen, yo les bendigo. Cuando ustedes me obedecen, todo les sale bien dentro del plan de Dios, ¿no? Y verso 19 es mucho más contundente. Verso 19 dice, en pregunta, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granero y el olivo no ha dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Es decir, fíjense, no es tiempo todavía de la cosecha, no es tiempo de sembrar, pero ya, desde hoy día, yo los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque ustedes me están obedeciendo. ¿Y en qué están obedeciendo? Están reconstruyendo el templo. Y eso es. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Mira, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no en lo físico, sino en los temas espirituales e internos. Y nosotros, como padres, reflejamos la misma imagen de Dios como Padre. Por supuesto, nuestro reflejo de esa imagen de Padre es distorsionada en muchos aspectos por nuestro pecado. Pero todavía queda algo de ahí. Y esto es, nosotros, cuando nuestros hijos se portan bien, nosotros les bendecimos, nosotros les damos cosas porque es nuestra manera de demostrar nuestro amor. Y es lo mismo con Dios. Cuando le obedecemos a Dios, cuando estamos caminando por los caminos que Dios ha trazado para nosotros, Dios nos bendice, porque Dios quiere siempre bendecirnos. Pero si estamos lejos de su camino, estamos rebeldes, entonces Dios no nos va a bendecir porque no quiera, porque en su naturaleza
Dios tiene que hacer lo correcto. Y lo correcto es jalarnos de las orejas para regresar a sus caminos. Y cuando estamos en sus caminos, Él nos apapacha, Él nos ama y nos conduce por el buen caminar. Entonces, fíjate, la obediencia tiene esta fórmula. Intención más acción es obediencia. Es decir, debes tener la intención de obedecer y obedecer. Eso es obediencia. No solamente tener la intención, sino la acción. Intención más acción, obediencia. Por ejemplo, te dicen, levántate a las 5 de la mañana. Tengo la intención, pero me levanto a las 6. La acción no funcionó porque fue después de las 5. Entonces, intención más acción es obediencia. Dios quiere no solamente que tengamos la intención de obedecerle, sino que le obedezcamos. Y cuando sucede eso, Dios entonces nos bendice. Dios quiere bendecirte. Obedécele. Resumiendo, Dios está dispuesto a reconstruir nuestra vida. Dios quiere que reconstruyamos en Él nuestra vida. Pero para que eso suceda, Dios quiere que nosotros siempre le obedezcamos. Caminemos siempre en los caminos del Señor. Hagamos siempre la voluntad de Dios. Y Dios nos va a abrir los cielos, las ventanas de los cielos, y nos va a bendecir rica y abundantemente. Ojo, no estoy pensando en dinero, en propiedades, en carros, no. Ese tipo de bendición, si Dios quiere, la da o no. Pero una vida de felicidad, una vida que agrade a Dios, una vida próspera en vivir como Dios quiere, ¿no? Y si eso significa que Dios dé dinero o comodidades, está bien. Si significa que no, está bien. Recuerden a Pablo, sé estar contento en la abundancia y en la escasez. Esa es la bendición que Dios da. Si hay, estoy contento. Si hay estrechez, estoy contento, porque Dios me bendice. De alguna manera, Dios siempre va a proveer para cada uno de nuestros hogares. Vamos a orar. Señor, queremos darte a ti siempre la gloria y la honra. Gracias, Señor, por que nos ayudas a reconstruir nuestra propia casa, nuestra propia vida, Señor, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque para reconstruir mi propia vida necesito hacerme preguntas que, Señor, quizás me sean incómodas. Necesito también, Señor, reflexionar en la manera en que estoy viviendo. Pero, Señor, por sobre todo, una vez hechas estas dos cosas, necesito obedecerte en todo lo que tú demandes de mí. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Acabamos con la prédica de este domingo. La próxima semana tenemos el último tema de esta serie. No te la pierdas. Domingos a las 5 de la tarde estamos predicando aquí en Dios con nosotros. Que el Señor te bendiga, que esta semana sea una semana realmente de mucha bendición. Nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Bendiciones.